Introducción. Muchos creen que la fe sola basta para la salvación, pero ¿y si la misericordia tiene una fecha límite, una invisible y que se acerca cada minuto? Esta es la historia real de un hombre de 83 años que creía tener tiempo hasta que, una noche tranquila, su corazón se paró y su alma fue arrebatada. Sin luz. Sin voz. Solo oscuridad y una puerta. Lo que vio al otro lado no estaba reservado para asesinos ni ateos. Estaba lleno de hombres buenos, padres, feligreses, gente que creía estar bien, hasta que fue demasiado tarde. Y, sin embargo, un pequeño acto de bondad que había olvidado fue la razón por la que lo enviaron de vuelta. Ahora pregúntate, si esta noche fuera tu último aliento, ¿te salvarías o te guiarían a donde ellos estaban? Antes de empezar, deja tu nombre y la ciudad desde la que nos ves en los comentarios. Queremos orar por ti, pidiendo a Dios que llene tu vida, tu hogar y a tus seres queridos de paz. No estás aquí por casualidad, oremos por ti por tu nombre. Que Dios te bendiga. La vida antes. Algo muy personal, una historia difícil de contar, pero lo que viví aún perdura en mi mente como si hubiera sucedido anoche. Me llamo Nathaniel. Tengo 83 años y he pasado la mayor parte de mi vida en Boston, Massachusetts. Antes de que esto sucediera, me conocían como un hombre de negocios respetable, de esos que se estrechan la mano en galas de lujo, se sientan en primera fila en cenas benéficas y sonríen para fotos que apenas recuerdo después. Incluso tengo un hijo, aunque no lo he visto en más de una década. La fe nunca fue lo mío, la iglesia era para quienes necesitaban consuelo, Dios, para los funerales. Creía en el trabajo duro, el dinero y en mantenerme alerta. Creía que tenía el control, hasta que una noche a finales de 2023, todo cambió. Es difícil hablar de ello, no porque me avergüence, sino porque lo que vi fue tan vívido, tan real, que cambió todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte y lo que aguarda más allá. Puede que estés escuchando con dudas, está bien, pero te insto a que no te des la vuelta tan rápido. Puede que ahora mismo estés recorriendo un camino que te lleve al mismo lugar que yo. Tal vez hayas tomado algunas de las mismas decisiones que yo, sin darte cuenta del precio. No se trata de asustarte, se trata de despertar antes de que sea demasiado tarde. Si aún respiras, aún puedes escuchar, te invito a caminar conmigo hasta el final. El ataque cardíaco y la experiencia extracorporal. Esa noche fue como cualquier otra. La casa estaba en silencio, mi esposa se había acostado temprano y yo estaba solo en nuestra habitación, sentado en el borde de la cama con el televisor apagado. Sin ruidos ni distracciones, solo yo, con un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky en la otra. Ese era mi consuelo, mi rutina nocturna. No sé por qué, pero algo no me cuadraba. Empezó con una ligera presión en el pecho, una ligera opresión al principio, nada que me asustara. Pensé que era indigestión o quizás la vejez que se acercaba sigilosamente. Di otro sorbo, otra calada, pero en cuestión de segundos, la presión se hizo más intensa, como si algo me estuviera encima. Recuerdo que mis dedos se soltaron, el vaso se cayó y se hizo añicos en el suelo. Oí a mi esposa gritar mi nombre. Su voz resonó, pero se sentía distante, como si me llamara desde el otro lado de una pared. Entonces mi visión se nubló, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me atravesaría las costillas. Mis extremidades se enfriaron, mis ojos comenzaron a cerrarse y toda la fuerza de mi cuerpo simplemente se desvaneció, y luego nada. Solo oscuridad. No sentí dolor. Ni siquiera sentí miedo al principio, solo silencio. De repente desperté, pero no como esperaba. Estaba fuera de mí, flotando de alguna manera, mirando hacia abajo, y lo que vi me conmovió profundamente. Allí estaba, mi propio cuerpo, inmóvil en el suelo. Mi esposa estaba arrodillada a mi lado, llorando y gritando pidiendo ayuda. Los paramédicos entraron rápidamente, las luces destellaron, pero yo no estaba dentro de nada. Estaba en otro lugar, observando. Entonces noté algo a mi izquierda.
Había una presencia. Me giré, y en ese instante, un miedo como nunca antes había sentido me invadió. No era un hombre. No era un paramédico. Era una figura, silenciosa, alta, inmóvil. No sé cómo lo supe, pero sabía que no era humano. No era malvado, pero era aterrador, el tipo de terror que te hace querer correr, incluso si tu cuerpo no puede moverse. No habló. No tenía por qué hacerlo. A cámara lenta, se acercó a mí y me levantó, no físicamente, sino en alma. Lo sentí como si el viento me impulsara hacia arriba desde el pecho. Al ascender por el techo de mi casa, vi algo indescriptible. Sobre la ciudad, había más seres como él, seres que se movían por el cielo nocturno, cada uno con un alma, algunos pacíficos, otros asustados. Se movían como una red silenciosa por el horizonte. ¿Eran todos como él? ¿Era Azrael el ángel de la muerte? No lo sé. Quizás eran de su especie. Quizás eran mensajeros. Pero ahora yo estaba entre ellos, ya no formaba parte del mundo de abajo, y a medida que la tierra se hacía más pequeña bajo mis pies, una verdad se apoderó de mí con mayor fuerza que cualquier otra, ya no tenía el control. Entrando en la oscuridad y las puertas del infierno. Seguimos ascendiendo. La ciudad bajo nuestros pies se hacía más pequeña, como un pueblo de juguete que desaparecía en la palma de una mano. Podía ver carreteras, tejados, ventanas brillantes, debería haber sido una sensación de paz, pero no. Algo andaba mal, y entonces todo cambió. El cielo a mi alrededor, antes débilmente iluminado por las estrellas, empezó a oscurecerse, no como el anochecer, sino diferente. El aire mismo se densificó, la luz empezó a desvanecerse. Era como sumergirme en una tormenta hecha no de nubes, sino de silencio y sombra. Ya no subía, tampoco bajaba. Flotaba, suspendido en una oscuridad tan densa que parecía estar vivo. Fue entonces cuando empecé a oírlos, susurros, llantos, gritos, pero no fuertes. Estaban por todas partes, pero distantes, como alguien que gritaba bajo el agua. Cientos de voces, quizá miles, a mi alrededor. Gritaban, algunas con agonía, otras con rabia, otras simplemente destrozadas. Intenté moverme, pero no pude. Mis manos se agitaban, pero no había nada que agarrar, nada que empujar. Sentía como si mi cuerpo, si es que tenía uno, estuviera siendo jalado en todas direcciones a la vez. Mi mente corría, ¿dónde estaba? Y entonces lo vi, una puerta. Surgió de la oscuridad, alta y fría, hecha de lo que parecía piedra tallada, antigua y desgastada, como si hubiera existido desde el principio de los tiempos. Símbolos que no reconocí estaban grabados en ella, algunos brillaban débilmente, otros estaban agrietados y rotos. La puerta no se abrió lentamente. Simplemente se abrió. Y lo que me esperaba tras ella. No tengo palabras. En cuanto crucé ese umbral, un miedo profundo, primitivo, desgarrador, me invadió como una marea. Todo mi ser gritaba que volviera atrás, pero no había vuelta atrás. Había entrado en algo que jamás hubiera imaginado, el infierno. No eran llamas ni orcas, no como en los dibujos animados. Era frío, antiguo, pesado. El suelo bajo mis pies se agrietaba a cada paso, como si caminara sobre huesos o piedra podrida. El aire estaba cargado de sombras, moviéndose, susurrando, observando, y a mi alrededor, las paredes parecían moverse en un laberinto infinito. Un sinfín de susurros me seguían, algunos de rabia, otros sollozando, todos de dolor. Era un lugar de arrepentimiento, un lugar donde el tiempo se detenía, pero el dolor nunca. En el fondo, sabía que no pertenecía a este lugar, pero me habían traído por una razón. No como castigo, sino como testigo. Seguí caminando, o quizás a la deriva, era difícil saberlo. El suelo crujía bajo mis pies a cada paso, y las paredes vibraban con algo que no podía identificar, como si el lugar mismo respirara.
Observando, lo vi a un lado del sendero, apenas visible entre las sombras. Estaba de rodillas, con las manos apretadas a los lados de la cabeza como si intentara evitar que se le partiera en dos. Su cuerpo temblaba, y de sus labios brotaba un susurro firme y entrecortado. Mi familia, mis hijos, mentí. Algo dentro de mí quería ayudarlo. Extendí la mano, solo para darme cuenta de que no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, no por la fuerza, sino por el peso abrumador del dolor que emanaba de él. Y entonces sucedió, no solo escuché su dolor, lo vi, como una película que se proyectaba ante mis ojos. Había sido un buen hombre, padre, esposo. Vi la sonrisa de sus hijos al entrar, el amor en sus ojos, las cenas en la mesa, las risas, los cuentos para dormir. Entonces, un amigo lo invitó al casino, solo una noche, solo por diversión. Ganó. No mucho, pero lo suficiente como para emocionarse. Esa emoción se convirtió en hambre. Los fines de semana se convirtieron en días laborables, las horas en noches, las apuestas se hicieron más grandes, las apuestas más altas. Empezó a perder el sueño, luego el tiempo con sus hijos, luego el dinero de la hipoteca. Una a una, las cosas que una vez apreció fueron puestas sobre la mesa, y se perdieron. Vi a su hija llorar en la cocina porque su fondo escolar había desaparecido. Vi a su esposa encerrarse en el dormitorio, susurrando oraciones que parecían no ser escuchadas. Lo vi llegar a casa, borracho y avergonzado, pero aún convencido de que podía recuperarlo todo. Nunca lo hizo. Lo perdió todo. Y cuando ya no quedaba nada que perder, se quitó la vida. De vuelta en ese lugar, el hombre me miró. Sus ojos se encontraron con los míos, vacíos, rojos, ardiendo con un arrepentimiento tan profundo que me atravesó el alma. Su voz se quebró, baja y distante. «Sabes», dijo, «creí que lo tenía bajo control. Creí que podía vencer las adversidades. Creí que tenía tiempo». Cada palabra salía más lenta, como si se estuviera confesando a sí mismo. Todas esas decisiones, se sentían como libertad, pero eran cadenas. Construí este lugar con mis propias manos, pieza por pieza. Sus últimas palabras cayeron como un trueno, aunque apenas las susurró. No me queda nada, ni amor, ni paz, ni valor. Lo destruí todo. Entonces apartó la mirada. No supe qué decir, no pude decir nada, así que seguí caminando, con su voz resonando detrás de mí. En el infierno, el pasado nunca muere. Te sigue. El camino empezó a estrecharse, serpenteando y retorciéndose como la columna vertebral de una gran serpiente deslizándose en la oscuridad. Los muros se cerraban a ambos lados, ásperos y fríos, zumbando con una vibración sorda que parecía resonar desde el mismísimo suelo. Mis pasos resonaron contra la piedra, y el aire se volvió más pesado, más denso, con algo que no podía identificar. Entonces el pasillo se abrió a una cámara amplia y resonante, vasta y silenciosa, como el cascarón vaciado de algo antiguo y olvidado hacía mucho tiempo. El frío en ese lugar no era físico, era el frío de la ausencia, ausencia de vida, de amor, de algo real. En el centro, bajo el peso de un juicio invisible, se arrodillaba un hombre. Tenía la espalda encorvada, los puños tan apretados que sus nudillos palidecían. No rezaba. No lloraba. Se preparaba, como para una pelea que ya había perdido, pero que aún se negaba a rendirse. Tenía la cabeza gacha, pero la tensión que irradiaba me lo decía todo, era un hombre atrapado dentro de un muro consigo mismo. Entonces lo oí, débil al principio, pero inconfundible, el sonido de una multitud. Vítores, gritos, cánticos desenfrenados y pisadas atronadoras resonaban en el espacio vacío como recuerdos de un estadio que se negaba a morir. El sonido no pertenecía a ese lugar, pero llenaba cada rincón de aquella sala vacía. A lo lejos, apenas visible como un fantasma, se alzaba la silueta de un enorme estadio deportivo. Se alzaba entre las sombras,
más grande que cualquier edificio que hubiera visto en el mundo real. Su presencia fantasmal engullía el espacio como un monumento a un culto fuera de lugar. Me acerqué, cada paso resonando más fuerte que el anterior. El hombre llevaba una camiseta, descolorida y rota, con los colores de un equipo que recordaba vagamente de años atrás. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia, no de rabia nueva, sino de la vieja, de esa que solo puede refugiarse en su interior. Me arrodillé a su lado. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Al principio, no respondió. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en el suelo, como si temiera no a mí, sino a sí mismo. Después de un momento, habló, lenta y dolorosamente, como si cada palabra brotara de lo más profundo de su ser. Esto era todo para mí. No necesitaba aclararlo, sabía a qué se refería. El equipo, el partido, cada fin de semana iba a la guerra. No solo observaba, lo vivía, lo respiraba. Sus victorias eran suyas, sus derrotas las tomaba como algo personal. Hizo una pausa. Su voz tembló, como si finalmente se hubiera formado una grieta en la armadura que rodeaba su alma. Me consideraba cristiano, susurró, pero nunca leía la Biblia. Nunca oraba. La iglesia era una broma para mí. El día de partido era mi sabbat. Apretó los puños de nuevo, casi podía oírle rechinar los dientes. Cuando perdían, él lo perdía todo. Lanzó cosas, gritó, maldijo a su esposa e hijos, los culpaba de su mal humor, de su ira, como si fueran personajes secundarios de una serie a la que había convertido en su dios. Me miró solo un segundo. Tenía los ojos hundidos, pero aún ardía un fuego tras ellos, un fuego que no se había extinguido, sino que hacía tiempo que lo atacaba. Destruí mi propia casa. Eché a todos. Pero seguí mirando. Seguí gritando. No podía parar. El juego, el equipo, se volvió más grande que mi familia, más grande que mi fe, más grande que cualquier cosa. Luego su voz se redujo a apenas un suspiro. Cuando terminó la temporada, cuando se apagaron las luces, estaba solo. Volvió la cabeza lentamente hacia el estadio lejano. La multitud seguía rugiendo, pero ahora estaba vacía, mecánica, repitiéndose como la grabación de una celebración que había perdido todo sentido. Todavía los oigo, dijo. Victoria, derrota, una y otra vez. Pero nada de eso importa. Ya no. Exhaló, lento y profundo, como si fuera su último aliento de confesión. Le entregué mi alma a un marcador. Bajó la mirada y no dijo nada más. Me quedé un rato, escuchando las ovaciones incesantes, observando a un hombre que había entregado su adoración a un juego y había perdido la eternidad persiguiendo algo que jamás podría corresponderle. Luego me puse de pie y seguí caminando, mientras el aire volvía a cambiar. Al principio, imperceptiblemente, un zumbido sordo empezó a vibrar en el suelo, como algo antiguo que se agitaba bajo la superficie. Luego llegó el frío, no un escalofrío en la piel, sino algo más profundo, un frío que me atravesó los huesos y la memoria, despertando un miedo instintivo que no podía explicar. Desde la tierra fracturada, una niebla gris comenzó a elevarse. Se enroscó alrededor de mis piernas como el humo de un fuego moribundo, aferrándose a mí como si intentara arrastrarme hacia abajo. El camino se desdibujó, los colores se desvanecieron, los bordes se disolvieron. Era como si la estructura misma de este lugar, piedra, silencio, espacio, se deshiciera. Entonces lo sentí. Ni un sonido, ni un movimiento, solo una presencia repentina, absoluta, abrumadora. No llegó. No caminó, ni descendió, ni emergió. Simplemente estaba allí, de pie frente a mí sin previo aviso, sin sonido alguno, pero tan innegable como la gravedad. Un ser alto, envuelto en sombras. Su silueta se percibía más que se veía, su figura se fundía con la oscuridad que lo rodeaba, como si la luz misma hubiera renunciado a tocarlo.
Se mantenía inmóvil, enorme, envuelto en algo que parecía alas, pero que se movía como humo. Vastas cortinas de noche se extendían, absorbiendo el poco resplandor restante. No pude verle la cara. No sé si tenía una, pero sentí su mirada clavada en mí, desgarrando cada capa de mi ser. No era solo que me mirara, sino que veía a través de mí, cada recuerdo, cada motivación, cada máscara. No movió los labios, pero su voz me llenó por dentro. Resonó en mis huesos, en mi columna, en el silencio entre pensamientos. Millones, dijo, millones de almas perdidas aquí, encadenadas por sus deseos, cegadas por lo que amaban. El peso de esas palabras me golpeó como un desplome. Sentí una opresión en el pecho. Quise hablar, preguntar, negarlo, pero no me salían las palabras, se me hizo un nudo en la garganta. Entonces se movió, o quizás la niebla. Ya no lo notaba. El mundo a nuestro alrededor cambió. De repente, ya no caminaba, me arrastraba, me deslizaba hacia adelante una fuerza que no comprendía, como si algo se hubiera apoderado de mi alma y la arrastrara hacia lo más profundo. La niebla se disipó, y entonces lo vi, un valle infinito, vasto, de hollín negro y ceniza. Se extendía más allá de lo que la vista alcanzaba, desapareciendo en una oscuridad que parecía viva. Dentro, sombras dentro de sombras, había figuras, cientos, miles, decenas de miles, todos sumidos en el tormento, pero aún en movimiento, aún aferrados a lo que los había destruido. Algunos se sentaban desplomados frente a pantallas gigantes, con los ojos hundidos, el rostro pálido, los dedos crispados como si aún estuvieran navegando, buscando, consumiendo lo que jamás podría llenar su vacío interior. Otros, encorvados sobre las mesas de juego, con las fichas esparcidas como cenizas, temblando al apostar una y otra vez, sabiendo que perderían, pero incapaces de detenerse. Era un ritual. Un reflejo. Una adicción, mucho más allá de la muerte. Y otros simplemente vagaban, en silencio, con los ojos abiertos, susurrando a nadie. Movían la boca, pero no emitían ningún sonido. Alrededor de sus cuellos colgaban cadenas que no eran de metal, sino de memoria, arrepentimiento, decisiones que jamás podrían deshacer. Vi lujuria, codicia, ira, obsesión, vanidad, pero sobre todo vi arrepentimiento, no del que grita, ni del que implora clemencia, sino del que perdura como la podredumbre en el alma. Estaba en todas partes, en sus rostros, en su postura, en la forma en que repetían lo mismo una y otra vez, esperando un final diferente que nunca llegaría. Atravesamos el valle en silencio, y podía sentir su gravedad atrayendo mi atención, no física, sino espiritualmente, como si este lugar quisiera saber si pertenecía a él. Entonces, más adelante, algo aún más oscuro se cernió sobre mí. Llegamos a lo que parecía un enorme coliseo, más grande que cualquier estadio que hubiera visto. Se alzaba sobre el valle como un monumento a una adoración fuera de lugar. El aire se llenaba del sonido de una ovación torturada, fuerte, frenética, interminable. Era el rugido de una multitud que no paraba, pero no había alegría ni emoción en él, solo un vacío envuelto en ruido. En el centro de la arena se alzaban figuras inmóviles, con los brazos alzados en señal de victoria y el rostro contorsionado por el triunfo, pero sus ojos los delataban. Sus sonrisas eran huecas, su celebración falsa. No estaban ganando, estaban atrapados. A su alrededor, la multitud gritaba sus nombres, como si el eco de sus glorias pasadas aún tuviera poder, pero allí no significaban nada. Era un ruido interminable en un lugar sin futuro. Me volví hacia el ser que estaba a mi lado. Finalmente, el miedo dio paso a algo más, confusión, desesperación. Mi voz salió áspera, casi quebrada. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué veo esto? ¿Por qué siguen aquí? ¿No los perdonaron? El ser no se movió, pero sentí que me miraba con más atención. Aunque aún no podía verle el rostro, sentí su respuesta, lenta, profunda y certera. Porque aún hay esperanza para ti,
y continuó. No todos los que entran aquí están condenados, todavía no. Hay un momento que olvidaste hace mucho, pero el cielo lo recordó. Cuando terminó de hablar, la arena empezó a brillar, suavemente al principio, como el calor que se eleva desde una piedra, luego iluminándose, formando una figura, una escena, un recuerdo que al principio no reconocí, pero el cielo sí. El acto de bondad olvidado. Mientras permanecía en ese valle de sombras, rodeado de tristeza y silencio, algo empezó a cambiar. La niebla que tenía delante empezó a brillar, suave y cálida, como un recuerdo que se extraía suavemente de lo más profundo de mi alma. Entonces, de la nada, vi una escena en la que no había pensado en décadas. Era Boston a principios de invierno. Las aceras estaban resbaladizas por la nieve vieja y el cielo era de un gris apagado. Reconocí la esquina al instante, frente a mi antiguo edificio de oficinas, la gente pasaba a toda prisa, abrigada y cabizbaja. Me vi de nuevo, 20, quizá 30 años más joven, con un abrigo elegante y un maletín en la mano, con el aspecto de un hombre que tenía un lugar importante que visitar. Y entonces lo vi, un hombre sin hogar, recostado contra la pared, con el abrigo roto, los zapatos empapados y las manos temblando de frío. Tenía la cabeza gacha y ni siquiera pedía ayuda, solo intentaba sobrevivir. Me vi detenerme un instante. Dejé el maletín, me quité el abrigo y, sin decir palabra, me acerqué y se lo puse sobre los hombros. Me miró atónito, no agradecido, ni con lágrimas en los ojos, solo sorprendido, como si no pudiera creer que alguien lo viera. Entonces asentí levemente y me alejé, desapareciendo entre la multitud. La niebla se desvaneció y la visión desapareció, pero la sensación persistió. Me volví hacia el ser que estaba a mi lado y, antes de que pudiera hablar, respondió a la pregunta que ya se formaba en mi corazón. Hasta el más pequeño acto de compasión, dijo, resuena con más fuerza en la eternidad de lo que puedas imaginar. Ese momento no fue olvidado, el cielo recuerda lo que el mundo ignora. Me quedé allí, atónito y en silencio. Había vivido tanto tiempo pensando que mi vida no había sido más que una búsqueda egoísta, y sin embargo, allí estaba algo, un simple acto enterrado en mi memoria, que ahora erguía la prueba de que siempre había existido un destello de luz en mi interior. Pero entonces el tono del ser cambió, ahora más firme, casi solemne. Esa luz era real, dijo, pero para que te salve también debes enfrentarte a la oscuridad. Debes enfrentar lo que intentaste olvidar, lo que elegiste ignorar. Y antes de que pudiera siquiera preguntar qué quería decir, la niebla se disipó de nuevo y ya no estaba en el valle, estaba dentro del espejo de mi propio pasado. El mundo a mi alrededor cambió de nuevo. Enfrentando la vida que intenté olvidar. El valle, la niebla, los llantos, todo se disolvió en un nuevo silencio. De repente, vi cómo se desplegaba mi propia vida. No la versión pulida que había ensayado en mi mente durante años, sino la verdad sin filtros que había evitado. Me vi más joven, más perspicaz, más ambicioso. Allí estaba, en salas de juntas abarrotadas, cerrando tratos sin pestañear, pisoteando a quienes antes consideraba amigos. Observé cómo perseguía el poder, midiendo mi valor por el tamaño de un sueldo o la marca de un reloj. Pasé por encima de los demás sin remordimientos, justificando cada decisión como estrategia, cada despido frío como negocio. Mi sonrisa nunca llegó a mis ojos. Los aplausos se sentían vacíos, las promociones como ladrillos en una torre que yo mismo construía, una torre sin cimientos. Luego vinieron las cenas, las fiestas, el lujo. Me vi sirviendo vino caro, riendo en salas llenas de gente cuyos nombres no recordaba, posando para fotos que salían en revistas que no leía. Todo parecía dorado por fuera, pero al verlo ahora veía el vacío. Tenía los ojos cansados, el ánimo se me había ido. La alegría no era real, era teatro, una máscara que había llevado durante demasiado tiempo. Sentí la soledad en esas escenas como un viento cortante que cortaba la seda. Por primera vez,
Me di cuenta de que había anhelado algo más profundo todo este tiempo, pero seguía alimentándome con sombras y llamándola satisfacción. La voz del ser volvió a sonar, más suave pero más penetrante que nunca. Esto es lo que crearon tus deseos, dijo. Esta es la verdad bajo la imagen. Lo que perseguiste, prestigio, poder, control, no te elevó. Te hundió en la oscuridad. Sentí que el corazón se me hundía bajo el peso de sus palabras. La vergüenza era insoportable, no solo por lo que había hecho, sino por mi ciega vida. No eran pecados que cometí en secreto, eran decisiones que tomé a plena vista y por las que me alababa. Bajé la cabeza y cerré los ojos, pero las visiones no cesaron. Seguían apareciendo, rostros que había olvidado, momentos que dejé pasar, personas a las que herí con silencio, con orgullo, con abandono. Quería huir. Quería esconderme del pasado. Pero en ese momento comprendí la verdad, no hay sanación sin honestidad. Y no hay redención hasta que dejamos que la verdad nos hiera. Susurré, casi temblando, perdóname, por favor, ¿cómo puedo revertir todo esto? El ser se acercó, y aunque aún no podía ver su rostro, sentí que su presencia se suavizaba. Solo soportando el peso de tu remordimiento, dijo, y arrepintiéndote de verdad, puedes empezar de nuevo. Solo afrontando la verdad que enterraste y purificando tu corazón puedes caminar hacia la luz. La oración que rompió la oscuridad. Me quedé rodeado de recuerdos que me herían más profundamente que cualquier espada. Cada momento que había olvidado o que había decidido olvidar se revelaba ante mí. No solo las grandes decisiones, sino también los sutiles compromisos, las conversaciones que evité, las personas que utilicé, el orgullo que justifiqué como ambición. Vi los momentos en que guardé silencio cuando debería haber hablado con amabilidad, las personas que pasé por alto, los sentimientos que deseché, las disculpas que nunca ofrecí. Todo estaba aquí ahora, rodeándome como humo, oprimiéndome el pecho como el peso mismo del juicio. No había dónde huir, dónde esconderme, y por primera vez en mi larga vida me vi exactamente como era. No como me veían los demás, no como deseaba ser, sino como me veía el cielo, despojado de estatus, riqueza y excusas, solo un hombre profundamente defectuoso, profundamente roto, desesperadamente necesitado de misericordia. Algo dentro de mí se quebró. No sé si fue mi corazón o mi alma, pero algo cedió. Caí de rodillas, no porque alguien me obligara, sino porque ya no podía soportar el peso de mi propia verdad. Me temblaba la voz al susurrar las únicas palabras que ya me parecían reales, perdóname, por favor. Perdóname. Me temblaban los labios, me dolía el pecho, y seguía hablando, no con elocuencia, sino con honestidad. Desperdicié tanto. Estaba ciego. Lastimé a la gente. Perseguí sombras. Olvidé lo que importaba. Creí que tenía tiempo. El dolor no era solo emocional, era espiritual, como si mi alma sangrara, desahogando cada gramo de tristeza y arrepentimiento que había acumulado durante décadas. Me confesé no a un hombre, ni al ángel que estaba a mi lado, sino a Dios, a aquel a quien había ignorado durante tanto tiempo. Y cuanto más confesaba, más ligero me sentía, no porque mi culpa se hubiera desvanecido, sino porque finalmente se estaba liberando. Entonces algo sucedió, una luz, no fuerte ni dramática, solo un resplandor suave y cálido, comenzó a surgir de la oscuridad. No me cegó. No borró el dolor, pero me envolvió como un aliento que no había respirado en años. No lo vi con mis ojos, pero en ese momento supe que esa luz era Jesús. Podía sentir su presencia, no fuera de mí, sino dentro de mí, como si hubiera llegado al centro mismo de mi quebrantamiento y hubiera decidido quedarse. El ser a mi lado observaba en silencio, no me interrumpió, no habló. Pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras se quedaron conmigo para siempre. El verdadero remordimiento, dijo, es como una luz que atraviesa incluso la sombra más profunda. Este es el comienzo, Nathaniel. Ahora tienes un camino por delante,
pero solo puede recorrerlo un corazón que elige permanecer humilde y cambiar. Y así, de repente, la oscuridad comenzó a desaparecer. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el valle. No me rodeaba la oscuridad ni el arrepentimiento, estaba de vuelta en mi habitación. Todo me resultaba familiar, los muebles viejos, el suave murmullo de la noche, la suave respiración de mi esposa durmiendo a mi lado. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado por completo. Me incorporé lentamente, sin saber si lo que acababa de experimentar había sido un sueño, una visión o algo mucho más real. Sentía el cuerpo extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, descorriendo la cortina. La calle parecía la misma, las tenues luces del porche, el susurro del viento entre los árboles desnudos, el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Algo en mi corazón era diferente, más tranquilo, más suave. Era como despertar de una vida de ruido a un silencio que no me amenazaba, sino que me sanaba. La luz que había sentido en ese lugar no me había abandonado, seguía conmigo, una calidez serena y persistente que me recordaba lo que había visto y quien me había encontrado en el lugar más oscuro que jamás había conocido. Desde esa mañana, supe que no podía volver a ser el hombre que había sido. Ya no podía fingir que la vida se trataba de éxito, comodidad o admiración. Había visto a dónde conducían esas cosas, y cómo era la gracia cuando encontraba a alguien completamente indigno. Supe entonces que se me había dado algo que la mayoría de la gente nunca recibe, una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para vivirla bien. Empecé con mi hijo. Lo llamé con la voz temblorosa. No le di un discurso, simplemente le dije la verdad, que lamentaba haberle fallado, que lo amaba, aunque hubiera olvidado cómo demostrárselo. La sanación no fue instantánea, rara vez lo es, pero cada llamada, cada visita, cada conversación sincera se convirtió en un ladrillo en un puente que creía que se había derrumbado hacía mucho. Y con cada paso hacia él, algo en mí también sanaba. Aprendí a orar de nuevo, no como un niño que recita versos, sino como un alma que finalmente aprende a hablar su propio idioma. Empecé a leer las Escrituras, no como un deber, sino como el pan de cada día. Busqué el perdón de los demás, di más de lo que jamás había dado, miré a la gente a los ojos, escuché, lloré, adoré. Cada vez que el orgullo intentaba volver a apoderarse de mí, recordaba al hombre del valle aferrándose a su camiseta deportiva y gritándole a las sombras. Recordé al jugador cuyas sonrisas de los niños habían sido reemplazadas por el silencio, y recordé aquella puerta. Caminar en la luz de Dios no me ha facilitado la vida, pero sí la ha hecho real. Cada respiro ahora se siente como gracia, cada amanecer, una invitación silenciosa. He llegado a creer que el mayor milagro no es evitar el hoyo, sino salir de él, limpiarte y tener un día más para amar mejor que ayer. Sigo siendo Nathaniel. Tengo 83 años y vivo en Boston, pero ya no soy el mismo. He cambiado. Un mensaje para ti. La historia de Nathaniel no se trata solo de un hombre que estuvo a punto de morir, se trata de lo que sucede cuando el alma finalmente se despoja de toda ilusión. Cuando el estatus, el dinero, el orgullo y la comodidad se desvanecen, nos enfrentamos a la única pregunta que realmente importa: ¿quién eres ante Dios? Puede que ahora estés respirando, puede que pienses que tienes tiempo, puede que creas que tu vida está bajo control, pero Nathaniel también lo creyó una vez. Creía vivir con sabiduría, hasta que la eternidad le demostró lo contrario. Quizás tú, como él, has enterrado algunas cosas en lo más profundo de tu ser, arrepentimientos, heridas, adicciones. Quizás has relegado la fe a un segundo plano, diciéndote que ya lidiarás con ello. Pero el futuro nunca está garantizado. Incluso en ese valle de tormento, en un lugar donde innumerables almas están atrapadas por sus propias decisiones, un acto de bondad olvidado brilló como una estrella en la oscuridad. Eso fue suficiente para que Dios extendiera su misericordia, porque la gracia no busca la perfección, busca la sinceridad. Hay una luz dentro de ti, pequeña quizás, pero aún encendida.
Puedes elegir ahora mismo volverte hacia esa luz. Puedes confrontar las cosas que has evitado. Puedes orar. Puedes arrepentirte. Puedes comenzar de nuevo. Porque la verdad es simple, si aún estás vivo, la misericordia aún te busca. No esperes a que tu alma flote sobre tu cuerpo. No esperes a que las puertas se abran ante ti. No esperes a que el silencio se vuelva tan fuerte que te destruya. Vuélvete ahora. Regresa a Dios y vive una vida que seguirá importando cuando el tiempo se acabe. El hijo caminó por el sendero, con rostros solemnes pero inconscientes del horror que aguardaba en el interior. Más tarde, me contaría un sueño que tuvo la noche anterior. Un hombre resplandeciente se le apareció, instándola a venir a verme, a perdonar y a ser perdonada. En ese momento, mientras observaba desde el mundo espiritual, sentí un dolor más profundo que cualquier herida. El arrepentimiento me aplastó, sabiendo que había esperado demasiado, y que ahora la oportunidad de reconciliación se había esfumado sin previo aviso. El aire a mi alrededor se agitó. Una fuerza violenta me arrastró hacia abajo, más rápido que la caída, más rápido que el pensamiento. La luz se desvaneció mientras me sumergía en una negrura sofocante, densa y viva, que me oprimía por todos lados. El hedor a azufre me envolvió como humo, asfixiando mi espíritu sin aliento. Aterricé con fuerza en un paisaje que irradiaba pura malicia. El suelo bajo mis pies era un campo de brasas abrasadoras, que brillaban como brasas en un fuego moribundo. Ríos de sangre burbujeante corrían por las grietas, imparables, con un hedor insoportable, un calor que atormentaba cada nervio. Cada paso me abrasaba los pies, no con un dolor común, sino con un fuego que me calaba hasta la médula. Los gritos resonaban por el avión, elevándose en oleadas interminables, chocando con el traqueteo de las cadenas y el chirrido de maquinaria invisible. El cielo era un lienzo de sombras, atravesado solo por relámpagos que revelaban rostros deformes en la distancia. Ante mí se extendía un camino pavimentado con huesos quemados, repleto de las almas de los condenados, sus ojos hundidos, sus movimientos lentos y quebrados. Demonios emergieron de la penumbra, grotescos más allá de lo imaginable. Su piel estaba ennegrecida como el carbón, agrietada y supurante. Sus ojos eran dos pozos gemelos de furia roja y brillante, sus bocas se curvaron en cruel alegría mientras me señalaban. Uno gritó, exultando porque yo era suyo por haber guardado rencor. Su mano con garras me agarró del brazo, su tacto era como hielo y fuego, arrastrándome hacia adelante a través del plano en llamas. Grité, pero no salía ningún sonido. El aire era demasiado denso, demasiado envenenado por la muerte y la desesperación. Cada respiración punzaba como un cristal al tragarse, cada latido resonaba como un tambor fatal. Las paredes que rodeaban el avión latían con un cieno negro, vivo y respirando, crepitando al tocar la roca fundida. Vi almas por todas partes, miles, quizá millones, cada una agobiada por cargas invisibles. Algunas lloraban en silencio, y sus lágrimas se convertían en vapor antes de tocar el suelo, otras rugían, con los puños apretados ante un castigo que jamás imaginaron que les llegaría. Desesperada por respuestas, busqué en mi corazón. Había rezado. Había ido a la iglesia. Había sostenido mi rosario con reverencia. Sin embargo, allí estaba, igual que los demás, rodeada de calor y odio. Los demonios volvieron a reír, sus voces chirriaban como piedras rotas, alimentándose de mi confusión y miedo. El suelo bajo mis pies crujió al moverme, y las rocas afiladas se clavaron en mis pies descalzos. La sangre se acumulaba a mi alrededor, oscura y espesa, con un olor a humo podrido. Me tambaleé hacia una figura en la distancia, atraído por algo en su presencia. Ella permaneció inmóvil entre las llamas, su cuerpo temblaba, su rostro solemne, mientras me acercaba. Cada paso era más insoportable que el anterior. Se giró para mirarme a los ojos. No había ira en su expresión, solo una profunda tristeza. Su mirada atravesó la neblina, viendo algo en mí que aún no entendía. A nuestro alrededor, los gritos no cesaban,
pero su silencio hablaba más fuerte que el fuego. Sentí el peso de mis años, recordé las peleas con mi familia, el silencio que siguió, el orgullo amargo al que me aferraba como a una armadura. Sus ojos parecían suplicarme que no escapara, sino que comprendiera. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que no era un error. Mi presencia en el infierno no era casualidad. Los demonios nos rodeaban, con las garras listas, los ojos reluciendo de hambre. Su risa regresó, ahora más feroz, celebrando mi reconocimiento de culpa. El suelo crujió bajo mis pies, el calor irradiaba de las brasas. El aire mismo gritaba con el tormento de la pérdida. Vi a un hombre cerca, balbuceando sobre traición, con el rostro contorsionado por la agonía, arrastrando cadenas. La mujer permaneció impasible, su presencia firme, las llamas danzando tras ella, proyectando patrones inquietantes en su rostro afligido. Me acerqué más, incapaz de hablar, esperando que dijera lo que necesitaba oír. Su voz, cuando llegó, fue tranquila pero firme, y en ese momento presentí que revelaría el motivo de mi condena. Todo mi ser se preparó para sus palabras, para la verdad que destrozaría cualquier ilusión que hubiera albergado. A nuestro alrededor, los horrores del infierno se intensificaban, pero su presencia tenía el poder de traspasarlo todo. En ese instante de asombro, mientras el fuego crecía y las sombras se cernían sobre mí, comprendí que cualquier cosa que dijera a continuación lo cambiaría todo. Entre los gritos y el rugiente fuego, oí una voz suave, tensa, pero lo suficientemente clara como para atravesar el caos como una campana en medio de una tormenta. Somos cristianos que nunca perdonamos, dijo la mujer, con los ojos nublados por la tristeza. Sus palabras me traspasaron, hirieron más profundamente de lo que cualquier llama podría alcanzar. Su rostro titilaba a la luz del fuego, pálido y demacrado, como si cada lágrima que jamás había derramado estuviera grabada en su expresión. A nuestro alrededor, almas atormentadas se retorcían y gritaban su agonía, no por pecados violentos, sino por algo más silencioso e insidioso. Habló de resentimiento y orgullo, de juicio disfrazado de rectitud. De repente comprendí, el pecado que me ataba aquí nunca lo había sentido como pecado. Recordé a mis hermanos, la herencia, las amargas discusiones que destrozaron a nuestra familia y nos dejaron el corazón más frío que una tumba. Lo que una vez fueron risas en la mesa se había convertido en silencio y puertas cerradas, todo porque nos negamos a doblegarnos. Pensé que mi ira estaba justificada, pero ahora la veía como lo que era, una soga alrededor de mi alma. La mujer explicó que nuestro pecado no residía en el asesinato ni el robo, sino en la silenciosa podredumbre de la falta de perdón. Nos sentamos en los bancos, susurramos oraciones santas y alzamos las manos en adoración, mientras llevábamos odio en nuestros corazones. Creíamos que la devoción excusaba nuestra amargura, que los rituales podían ocultar nuestro resentimiento. Pero aquí, en este lugar de verdad, todas las máscaras se desvanecieron. El aire estaba cargado de calor y azufre, el suelo vibraba con palpitaciones de fuego y sangre. Los demonios acechaban en los confines, observando con deleite enfermizo cómo la comprensión se instalaba en nuestros corazones rotos. Vi a vecinos a los que había juzgado, a amigos a los que había criticado, a heridas que me había negado a dejar sanar. Mi rosario pesaba en mi memoria, no como símbolo de fe, sino como una cadena que había apretado con cada oración que pronunciaba con orgullo reprimido. Un hombre cercano gemía entre las llamas, agarrándose el pecho, murmurando un nombre que jamás había perdonado. Su agonía era un eco de la mía, un reflejo de en que me había convertido. Su tormento no provenía de lo que le habían hecho, sino de lo que se había negado a soltar. El calor subió, envolviéndonos como un ser vivo. Volví a ver los rostros de mis hermanos, no como se veían ahora, sino como eran antes, llenos de alegría y risas. Cada recuerdo era como una cuchilla. Había visto cómo nuestros lazos se desintegraban, y no había hecho nada para detenerlo. La mujer volvió a mirarme. La falta de perdón no es debilidad, dijo. Es la decisión de guardar veneno en el corazón,
creyendo que te protege cuando solo te destruye. Su voz era serena, pero cargaba con el peso del juicio. Su dolor no era solo suyo, sino también mío. A nuestro alrededor, los gritos se intensificaban. Vi a cristianos como yo, personas que habían llevado vidas limpias en apariencia, pero albergaban amargura en secreto. Lloraban no solo de dolor, sino de incredulidad ante la posibilidad de que este fuera su destino. Me vi reflejado en cada uno de ellos. Los demonios silbaban y daban vueltas, sus garras arañaban el suelo, su risa cruel y hueca. El suelo se estremeció bajo mis pies, rojo como el carbón y la sangre, quemándome los pies a cada paso. La presencia de la mujer no me protegió, pero reveló la verdad. Sus palabras se convirtieron en un espejo que me mostraba cada momento que me había negado a perdonar. Lloré, no solo de dolor, sino del peso aplastante del arrepentimiento. Había elegido el silencio sobre la paz, el orgullo sobre la reconciliación, y ahora me encontraba entre los condenados. Su voz regresó, más suave pero firme. No es tarde para cambiar, susurró. Sigues escuchando, eso significa que tu corazón aún puede conmover. En lo más profundo de ese infierno, sus palabras eran la única luz que quedaba. Las llamas se enroscaron más alto, burlándose de mi dolor, pero algo había cambiado. Una grieta se había formado en los muros de mi orgullo. Era pequeña, pero era real. La miré una última vez y no vi condenación, solo dolor. Sus ojos decían lo que sus labios no podían: recuerda este dolor. Deja que te marque. Deja que te impulse a amar. Y en la distancia, sentí una leve punzada de compasión. Justo cuando pensé que las llamas me consumirían para siempre, una fuerza repentina surgió bajo mí. No era fuego ni miedo, sino algo suave, casi invisible, que me levantó del suelo abrasador y desmoronado del infierno. Los aullidos se desvanecieron tras mí como ecos de una pesadilla. Me elevaba, más alto, más ligero con cada respiración. Entonces la oscuridad se resquebrajó y la luz se derramó como un torrente de misericordia. Emergí en un reino diferente a todo lo que había conocido. El aire era fresco, conmovedor. Con el aroma de la lluvia y las flores, sentí como si toda la creación hubiera sido lavada. Bajo mis pies, la hierba brillaba como seda esmeralda, suave y fresca, con un pulso vivo que podía sentir en los huesos. Sobre mí se extendía un cielo pintado con cambiantes tonos dorados y rosados, como si el amanecer hubiera decidido no terminar nunca. En medio de este lugar sobrecogedor, se alzaba una figura envuelta en un resplandor, ni cegadora ni severa, sino tierna y llena de fuerza. Aunque su rostro permanecía velado por la gloria, su presencia hablaba con más fuerza que la vista. El amor emanaba de él como la luz del sol en un alma fría, y aunque no había dicho ni una palabra, lloré con la certeza de que finalmente estaba ante Jesús. Me conocía por completo, pero aún así me acogió con santidad. Su voz no me llegó a los oídos, sino directamente al corazón, como una canción escrita especialmente para mí. Diana, dijo, y mi nombre nunca había sonado tan hermoso. Eres amada, pero estás herida. Has cargado con el dolor como una corona durante demasiado tiempo. Apenas podía respirar cuando se acercó. El perdón no es solo para los demás, es la libertad que tu alma anhela. Entonces extendió la mano, y vi visiones desplegarse ante mí como páginas en el viento. Mi infancia, brillante y vívida, cobró vida de nuevo. Allí estaba yo, una niña pequeña con un vestido blanco, persiguiendo a mis hermanos y hermanas por campos bañados por una luz dorada. Nuestras risas danzaban en el viento como música sin amargura ni dolor. Éramos inocentes, íntegros, antes del orgullo, antes de la fractura. Las visiones cambiaron, y vi el futuro que me había robado, canosa, rodeada de mi familia en una larga mesa de madera, sonrisas, historias, pan caliente y corazones cálidos. Mi mano se extendió hacia mis hermanas, sin abogados, sin rencor, solo amor que resurgió de su tumba.
Las lágrimas nublaron la visión mientras Jesús susurraba, esto es lo que podría ser si lo eliges. El cielo cantaba a nuestro alrededor. Los ríos corrían con luz, sus aguas susurraban paz a cada alma que escogía la misericordia. Los árboles se erguían altos, sus hojas brillaban como diamantes, alabando a su Creador con cada balanceo. Escuché la armonía de innumerables voces que se alzaban en adoración, un sonido tan hermoso que desgarró la dureza que ni siquiera sabía que aún me quedaba. El Señor me acompañó paso a paso por jardines que parecían iluminarse con cada acto de entrega. Señaló las flores y dijo, cada una florece porque se rinde a la luz. Tú también debes hacerlo. Asentí, incapaz de hablar. Mi alma se deshacía en su presencia, dejando atrás años de dolor, orgullo y rabia silenciosa. Puso su mano sobre mi corazón, y sentí que cada muro interior se derrumbaba como polvo al viento. Perdónalos, dijo con dulzura, no porque te lo pidieron, sino porque no fuiste hecho para llevar cadenas. Su luz se derramó en las grietas de mi alma, y supe que ese era el momento en que mi eternidad comenzaba a cambiar. Me mostró otras almas que habían elegido la amargura y cómo ésta se aferraba a ellos como podredumbre. Habían usado la rectitud como armadura, pero llevaban puñales en el corazón. Incluso los devotos pueden caer, advirtió, no por lo que dicen, sino por lo que niegan, la gracia. Su mirada era tierna, pero me atravesó con la verdad. Caí de rodillas sobre la suave tierra del cielo y lloré, no de miedo esta vez, sino por la insoportable belleza de la gracia inmerecida. Jesús se arrodilló a mi lado, me secó una lágrima y susurró, aún hay tiempo, Diana. Ve y reconstruye el amor. Sus palabras fueron una semilla plantada en mi pecho, y supe que florecería para el resto de mi vida. La luz que nos rodeaba latía como un latido, cada latido, una canción de segundas oportunidades. El cielo brillaba con colores que ningún idioma puede describir, y vi ángeles moviéndose como el viento sobre las cimas de las montañas de luz. La paz allí no era quietud, era propósito, brillando en cada rincón, en cada respiración. Pertenecía a ese lugar, pero no estaba destinado a quedarme. Jesús me tomó la mano una última vez y dijo, este es tu mensaje, el perdón es el puente. Cárgalo y guía a otros a cruzarlo. Entonces, el suelo empezó a desvanecerse bajo mis pies. Las flores, los ríos, el canto, todo se suavizó en una sola nota, como el cierre de una sinfonía. La luz se atenuó y caí, pero no al infierno. Esta vez caía hacia mi segunda oportunidad. Antes de seguir adelante, la figura radiante se detuvo y posó su mano suavemente sobre mi pecho. Su tacto era cálido y firme, como la mano reconfortante de un padre que recuerda a su hija su valor. Déjame mostrarte lo que atrapa a muchas almas en sus últimos años, dijo, con una voz suave como la brisa, pero lo suficientemente aguda como para traspasar los huesos y el alma en un instante. La luz del cielo se desvaneció y me invadió una nueva visión, una que me heló más que el fuego. Me encontré de pie en una llanura árida, vasta y sin vida, envuelta bajo un cielo cargado de un dolor silencioso. La tierra estaba agrietada y gris, el aire, seco y agrio, como si la esperanza misma se hubiera evaporado hacía mucho tiempo. Las sombras se extendían largas y densas sobre la tierra, y no había sol, solo un tenue resplandor metálico que no ofrecía calor. Era un mundo no de castigo, sino de vacío, un espejo para las almas atrapadas en él. A mi alrededor había gente, incontable, la mayoría con cabellos plateados y rostros marcados por el tiempo. Algunos llevaban batas de hospital, otros trajes de negocios. Muchos sostenían fotografías enmarcadas cerca del pecho, escudos contra el arrepentimiento. Nadie hablaba, caminaban lentamente, atados por cuerdas tenuemente brillantes que les rodeaban los pies, las manos y el corazón. En cada cuerda, una palabra latía suavemente, amargura, orgullo, presunción, falta de perdón. Sus pasos eran trabajosos, como vadear entre cadenas invisibles. Sus ojos, apagados y cansados, hablaban de recuerdos que no podían olvidar y de disculpas que nunca ofrecieron. ¿Por qué son todos mayores?,
Pregunté con la voz entrecortada. La figura a mi lado respondió con tristeza, porque, con la edad, confundieron los oídos con la sabiduría y permitieron que sus corazones se endurecieran. Observé a una mujer de cabello plateado que apretaba un rosario con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Le temblaban los labios al susurrar, lo perdoné. Sin embargo, él nunca pidió perdón. En ese momento, el cordón del orgullo se tensó alrededor de su pecho y cayó de rodillas, incapaz de levantarse. Las cuentas se le resbalaron de la mano y se desvanecieron en el polvo. Entonces vi a un hombre con su mejor atuendo, la Biblia apretada en ambos puños, el rostro marcado por un juicio perpetuo, la boca apretada con acusaciones tácitas. La cuerda de la autocomplacencia le ataba los hombros, haciendo cada paso más pesado que el anterior. Su mirada escudriñaba a los demás con desprecio, pero nunca se volvía hacia el interior. A mi alrededor veía creyentes, personas como yo, que antes oraban con fervor, llenaban los bancos, citaban las escrituras, pero cuya fe se había convertido en una máscara, una actuación que ocultaba la decadencia. Habían envejecido, sí, pero no habían crecido. En cambio, cargaban con viejas heridas como medallas, luciendo sus agravios con orgullo. Estos son los pecados silenciosos, decía la voz, no gritados en las calles, sino alimentados en secreto bajo palabras piadosas y rituales religiosos. Me sentía como si caminara por un cementerio de almas, cada paso, un susurro de, demasiado tarde. Aquí nadie gritaba, solo largos y cansados suspiros por lo que nunca fue perdonado. Una mujer aferraba la foto de su hijo, con quien no había hablado en 20 años. Su rostro estaba rígido como una piedra, la mandíbula apretada, los ojos hundidos esperando una disculpa que nunca llegó. La cuerda de la falta de perdón se enroscaba como una serpiente alrededor de sus piernas, arrastrándola lentamente hacia la tierra agrietada. El perdón no espera la justicia, resonó la voz. Respira incluso cuando otros guardan silencio. La visión se profundizó al ver los bancos llenos de estas mismas almas en vida, cabezas inclinadas, manos juntas, bocas rezando, pero corazones encerrados, encadenados por viejas ofensas, rencores, celos, comparaciones. Su religión era pura, pero sus corazones estaban abarrotados. Me volví hacia la figura, llorando. ¿Por qué no vieron? ¿Por qué no vimos nosotros? Su respuesta fue triste pero firme, porque muchos creen que la fe es un muro tras el cual esconderse, no un camino para caminar con humildad. Creen que asistir es arrepentimiento y que el ritual es amor. Cada palabra resonó como un trueno en la llanura. De repente, una luz brillante brilló en la distancia. Un hombre canoso se liberó, las cuerdas se rompieron una a una mientras gritaba en voz alta, te perdono, aunque nunca supieras que me hiciste daño. Su rostro se alzó, sus ojos brillaron, y corrió no con la fuerza de su cuerpo, sino con la libertad de su alma. Las cadenas se rompían a cada paso, su alegría ondeaba como el viento por la llanura. Otros comenzaron a despertar, una mujer dejó caer su orgullo y susurró, te extraño, hermana. Su cuerda se aflojó. Un hombre liberó décadas de amargura con una sola palabra, basta. La llanura tembló suavemente, no de destrucción, sino de posibilidad. Por eso te muestro, Diana, dijo la figura, con la voz ahora firme como una llama. Cuanto más viejo es el corazón, más se aferra, pero también más poderosa es su libertad cuando se suelta. Caí de rodillas, abrumada por el peso de la verdad y la belleza de la liberación. La llanura árida se desvaneció, pero su advertencia permaneció grabada en mi alma como fuego sobre piedra. Había sido uno de ellos, y aún podía serlo, a menos que regresara para perdonar, sanar, hablar. Cuando la luz me abrazó de nuevo, supe cuál era mi vocación, romper mis propias cadenas y ayudar a otros a soltar las suyas, especialmente a los mayores de 50, a quienes creen que es demasiado tarde para cambiar, demasiado viejos para reconciliarse, demasiado justos para arrepentirse. Llevé conmigo la visión, una llama que nunca se apagaría.
Había visto dónde terminan los corazones endurecidos y lo que el amor, incluso en la vejez, puede redimir. La última palabra de Dios. Me condujo desde la calidez de los campos celestiales a un salón radiante, vasto e impresionante, diferente a todo lo que había visto. Estanterías imponentes se extendían hacia la eternidad, llenas de libros que brillaban con luz viva, cada uno con un suave resplandor como un alma que aún susurraba su historia. El aire era cálido y vibrante, impregnado del aroma a jazmín y pergamino viejo, como si la verdad misma tuviera una fragancia. Esta era la biblioteca de la vida, donde cada decisión, cada acto de amor u odio, estaba cuidadosamente escrito por la mano de la eternidad. Al principio caminamos en silencio, el sonido de mis pasos suavizado por el brillo dorado del suelo bajo mí. Los estantes susurraban con la energía del recuerdo, alegría y dolor, arrepentimiento y redención, cada vida preservada en páginas que latían como un corazón palpitante. Mi guía se detuvo ante un solo libro, cuyo lomo llevaba grabado mi nombre, y lo abrió con cuidado. Las páginas cobraron vida, revelando no palabras, sino momentos, destellos de mi vida, crudos y sin filtro. Me vi de niña, riendo con mis hermanos bajo el sol de verano, con los pies embarrados, el corazón libre. Entonces llegó el cambio, discusiones, silencios orgullosos, el día que dejamos de hablarnos. Cada herida que cargaba, cada rencor que alimentaba, aparecía como manchas oscuras en las páginas, apagando la luz del libro. Observé con el corazón apesadumbrado cómo los recuerdos se convertían en los hermosos comienzos de Mark. Amargados por el orgullo, dijo entonces, el perdón no es un regalo para los demás, es la llave que abre tu alma. Sus palabras resonaron por los estantes, vibrando como un viento sagrado que agitaba el aire con una urgencia sagrada. El libro pasó sus propias páginas, revelando a otros, hombres y mujeres que habían elegido perdonar. Sus corazones brillaban como estrellas. Vi cómo sus cadenas se rompían, sus cargas se aligeraban, sus familias se reconstruían con una sola decisión de misericordia. Muchos creen que la fe sola basta para la salvación, pero ¿y si la misericordia tiene una fecha límite, una invisible y que se acerca cada minuto? Esta es la historia real de un hombre de 83 años que creía tener tiempo, hasta que una noche tranquila su corazón se paró y su alma fue arrebatada. Sin luz. Sin voz. Solo oscuridad y una puerta. Lo que vio al otro lado no estaba reservado para asesinos ni ateos. Estaba lleno de hombres buenos, padres, feligreses, gente que creía estar bien, hasta que fue demasiado tarde. Y, sin embargo, un pequeño acto de bondad que había olvidado fue la razón por la que lo enviaron de vuelta. Ahora pregúntate, si esta noche fuera tu último aliento, ¿te salvarías o te llevarían a donde estaban ellos? La vida antes. Algo muy personal, y difícil de decir, persiste en mi mente como si hubiera sucedido anoche. Me llamo Nathaniel, tengo 83 años y he pasado la mayor parte de mi vida en Boston, Massachusetts. Antes de esto, me conocían como un hombre de negocios respetable, de esos que se estrechan la mano en galas de lujo, se sientan en primera fila en cenas benéficas y sonríen para fotos que apenas recuerdan después. Incluso tengo un hijo, aunque no lo he visto en más de una década. La fe nunca fue lo mío. La iglesia era para quienes necesitaban consuelo, Dios era para los generales. Creía en el trabajo duro, el dinero y en mantenerme alerta. Creía que tenía el control, hasta que una noche a finales de 2023, todo cambió. El ataque cardíaco y la experiencia extracorporal. Esa noche fue como cualquier otra. La casa estaba en silencio, mi esposa se había acostado temprano y yo estaba solo en nuestra habitación, sentado en el borde de la cama con el televisor apagado. Sin ruidos, sin distracciones, solo yo, con un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky en la otra. Ese era mi consuelo, mi rutina nocturna. Entonces sentí algo raro. Una ligera presión en el pecho, solo una ligera opresión al principio, nada que me asustara. Pensé que era indigestión o que la vejez se acercaba sigilosamente.
Di otro sorbo y otra calada, pero en cuestión de segundos la presión se hizo más intensa, como si algo me estuviera encima. Mis dedos se soltaron, el vaso se cayó y se hizo añicos en el suelo. Oí a mi esposa gritar mi nombre. Su voz resonó, distante, como si me llamara desde el otro lado de una pared. Mi visión se nubló, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me atravesaría las costillas. Mis extremidades se enfriaron, mis ojos comenzaron a cerrarse y toda la fuerza de mi cuerpo se desvaneció. Luego nada, solo oscuridad. Al principio no sentí dolor ni miedo, solo silencio. De repente desperté, no como esperaba. Estaba fuera de mí, flotando, mirando hacia abajo. Allí yacía mi cuerpo, inmóvil en el suelo, mi esposa arrodillada a mi lado, llorando y gritando pidiendo ayuda. Los paramédicos entraron corriendo, las luces destellaron, pero yo estaba en otro lugar, simplemente observando. A mi izquierda, una presencia. Me giré y un miedo como nunca antes había conocido me invadió. No era un hombre ni un paramédico, era una figura silenciosa, alta, inmóvil. Supe al instante que no era humana. No era malvada, sino aterradora, la clase de terror que te hace querer correr, incluso si tu cuerpo no puede moverse. No habló. Lentamente, se acercó a mí y me levantó el alma, como si el viento me impulsara hacia arriba desde el pecho. Al ascender por el techo, vi más seres como él, seres que se movían por el cielo nocturno, cada uno con un alma, algunos en paz, otros asustados. Se movían como una red silenciosa por el horizonte. ¿Era Azrael, el ángel de la muerte? No lo sé. Pero ahora estaba entre ellos, ya no formaba parte del mundo de abajo. A medida que la tierra se hacía más pequeña, una verdad se apoderó de mí, ya no tenía el control. Entrando en la oscuridad y las puertas del infierno. Seguimos ascendiendo. La ciudad bajo nuestros pies se encogió hasta convertirse en un pueblo de juguete que desaparecía en la palma de una mano. Podía ver carreteras, tejados, ventanas brillantes, debería haber sido una sensación de paz, pero no. Algo andaba mal. Entonces, el cielo a mi alrededor, antes iluminado por estrellas, se atenuó de una forma distinta a la del anochecer. El aire se densificó, la luz se desvaneció. Fue como sumergirme en una tormenta de silencio y sombras. Flotaba, suspendido en una oscuridad tan densa que parecía estar vivo. Entonces empecé a oírlos, susurros, llantos, gritos, por todas partes, pero distantes, como gente gritando bajo el agua. Cientos, quizá miles de voces, gritando con agonía, rabia y desesperación. Intenté moverme, pero no pude. Mis manos se agitaban sin rumbo, mi cuerpo, si es que tenía uno, se sentía atraído en todas direcciones. Mi mente corría, ¿dónde estaba? Entonces lo vi, una puerta. Alta, fría, de piedra tallada, antigua, desgastada como si hubiera existido desde el principio del mundo. Extraños símbolos grabados en ella brillaban tenuemente o se agrietaban en la sombra. Sin previo aviso, la puerta se abrió. ¿Qué me esperaba más allá? No tengo palabras. En cuanto crucé ese umbral, un miedo profundo y primario me invadió como un maremoto. Todo mi ser gritaba que volviera, pero no había vuelta atrás. Había entrado en algo inimaginable, el infierno. No eran llamas ni orcas, sino frío, antiguo, pesado. El suelo crujió bajo mis pies como si caminara sobre huesos y piedra podrida. Las sombras se movían solas, susurrando y observando. Los muros se movían en un laberinto sin fin. Un sinfín de voces seguían, algunas furiosas, otras sollozando, un dolor sin alivio. El tiempo se detuvo, el dolor nunca se desvaneció. En el fondo, sabía que no pertenecía a ese lugar. Me habían traído, no como castigo, sino como testigo. Me dejé llevar hacia adelante, con el suelo agrietado y las paredes respirando presionando, como si el lugar mismo estuviera vivo.